cada miércoles. Bienvenido, Joaquín. Gracias, Eleonora. Bueno, en Un primer placer. lugar, preguntarte por lo que hablábamos recién con Cecilia Devana, la liberación de Julio De Vido. A ver, hay pocos jueces y hay miedo a los jueces. Las dos cosas suceden. Todo esto que ha pasado últimamente, desde el proyecto de las 5 senadoras sobre las prisiones preventivas y los medios de comunicación, el tema del régimen jubilatorio, los cambios del régimen jubilatorio, la reforma judicial que anunció el presidente, todo esto ha llenado de temor a la justicia, esta es la verdad. Porque si hay un personaje que no puede estar en libertad es Julio De Vido. Totalmente. Es unánime la opinión de los buenos jueces y los buenos fiscales que han investigado la corrupción de la época kirchnerista, que el centro de la corrupción, el 90%, y creo que me quedo corto de la corrupción, pasó por ese ministerio. Un ministerio que era fuertísimo. Estamos hablando de Vido, ahí estaba José López, ahí estaba Ricardo Jaime, digamos, todo lo que tenía, Claro. el tema de los barcos de gas, toda la energía, todo pasaba, la construcción, la obra pública, todo pasaba por ahí. Tiene una condena por la tragedia de Once. Sí. Que ya condena de un tribunal oral. Yo suponía hasta ahora que una vez, porque cuando se llega al tribunal oral, ya se pasó por el juez de primera instancia, por la Cámara Federal y por el tribunal oral. Ya hay 3 instancias que lo declararon culpable. Ya ahí tienes que ir preso, cualquiera, no estoy hablando solamente de Vido, pero ahí ya tiene que ir preso. Y están esperando ahora, están esperando, ¿no?, la Cámara de Casación, que no tiene plazos. Si la Cámara de Casación ratifica la prisión, seguramente van a apelar a la Corte Suprema, que tampoco tiene plazos. Entonces, estamos ante el caso Menem. ¿El caso Menem qué es? Ustedes comentaban recién que también para el imputado es importante ser juzgado. Claro. Sí, claro, cuando sos inocente. Sí. Ahora, cuando sos culpable, es mejor apelás a tirar los plazos y a la doctrina Menem. Esto es, pasó el tiempo razonable. Este es el argumento. Sí. Porque eso es lo que se dijo con esto Carlos es por Menem, eso lo liberaron del contrabando de armas. Pasó el tiempo razonable es terrible. Para ser juzgado. Es la justicia hablando de su propia ineficiencia, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso digo que este es un caso, digamos, es un caso piloto, es un caso emblemático de la corrupción y es también cómo vienen los cambios en la justicia, cómo viene. Digamos, olvidémonos ya de que se va a seguir investigando en la justicia. Ahora, el descrédito que ya tenía la justicia. El juez que más investigaba la corrupción se murió, que es Bonadío, Claudio Bonadío. Entonces, todo se mezcla ahí. Y el temor de los jueces a ser desplazados, a ser los fiscales también, no nos olvidemos que los fiscales dependen no como los jueces que dependen del Consejo de la Magistratura, sino de la voluntad del fiscal. El Procurador General en este momento, el doctor Casal, es un excelente fiscal, es un hombre de carrera que llegó ahí porque se quedó vacante el cargo. Claro. Pero en cualquier momento se puede ir. De hecho, hay un candidato a procurador que está haciendo Rafeca, el juez Rafeca, que está siendo tratado por el Senado. Entonces, y a los fiscales los sanciona, los castiga y los premia el Procurador General de la Nación, que es el jefe de los fiscales. Punto. Ahí no hay ninguna opinión en el medio, ningún consenso, ninguna mayoría ni minoría, nada. Entonces, bueno, hay temor. Hay temor. Ahora, si a esto le sumamos las vacantes, que ya existían 250 vacantes, que nunca se las pudo llenar en la época de Macri. 360 que están en condiciones de jubilarse ya, ahora. Y 250 que ya se habían jubilado, pero que seguían en actividad. Estamos hablando de 700, 800 cargos de jueces y fiscales que se pueden ir de la mañana a la noche. Por eso, o sea que ya los tiempos de la justicia son más que lentos. Esto quiere decir que, bueno, ya uno no puede esperar más nada. No se puede esperar más nada. Yo creo que después de lo de hoy, con el personaje más emblemático de la corrupción kirchnerista libre, creo que se ha perdido cualquier esperanza de que en este país haya justicia. Y el mensaje que se deja a la sociedad, ¿no? Porque además es un señor que tiene condena firme. No es cierto que estaba solamente con prisión preventiva porque no se terminaban de investigar algunas causas. Él tiene condena firme a prisión
por la tragedia de Once. Y sin embargo no se puede poner en práctica porque se está esperando la cuarta instancia a ver qué dice. Claro. Joaquín, bueno, otro de los grandes temas tiene que ver con este gobierno campo, la suba de retenciones que anunció el gobierno a la mesa de enlace en el día de ayer, baja para algunos productos. Lo cierto es que la situación está muy difícil. ¿Podría llegar a volver un conflicto como el de la 125? Yo creo que sí, creo que va a llegar más allá de lo que decidan las organizaciones agropecuarias. Creo que hay un malestar en el campo muy grande, se ve en las asambleas, se ve en las asambleas de los autoconvocados. No nos olvidemos que en el 2008, en la gran guerra con el campo, sí, desde el campo, la empezaron primero los autoconvocados. Es cierto. Que empezaban a convocar gente que no eran autoconvocados. Los autoconvocados no pertenecen a ninguna de las organizaciones. Pertenecían a las organizaciones y preferían estar con los autoconvocados porque tenían una posición más dura. Entonces ahí se fueron sumando las organizaciones agropecuarias. Claro. Y ahí nace la mesa de enlace, ¿no? Y ahí nace la mesa de enlace. Sí. Entonces me parece que acá vamos a vivir un proceso muy parecido. ¿Por qué? Porque no es un 3% de aumento de las retenciones de la soja. Ya Alberto le había puesto 2,5 más en diciembre. Es decir, estamos hablando de 5 puntos y medio más de retenciones desde diciembre a marzo. Sí. Es muy poco tiempo para semejante aumento. Exacto. Cuando en el mundo, además, la soja tiende a bajar por el coronavirus, por la recesión o el estancamiento de la economía global que se prevé, porque además el coronavirus tiene centro en China, el principal consumidor de soja. Entonces, baja el precio y suben las retenciones. Hay un malestar enorme en el campo. Enorme. Y las bases, como bien decís vos, pidiéndole a los dirigentes que hagan algo. Que hagan algo, y los dirigentes están con un discurso de, bueno, vamos a ver si negociamos otras cosas. La verdad, yo no descarto tampoco una división de la mesa de enlace, porque evidentemente el presidente, cuando segmenta las retenciones y dice de tal cantidad se cobra, tal cantidad que son los más chicos no se cobra, está buscando, digamos, dividir a las organizaciones y a la mesa de enlace. Claro, ahí claramente quien se ve beneficiado es la Federación Agraria. La Federación Agraria, y después las otras se ven perjudicadas. Se ven perjudicadas. Más allá de que Coninagro representa las economías regionales, también están con un enojo, ¿no? Sí, claro, pero ahí, digamos, o se va a ir uno o se van a ir dos, pero la mesa de enlaces, así como creo que medidas de fuerza son inevitables, creo también que es muy difícil que la mesa de enlace, con las 4 organizaciones, tal como la vivimos en el 2008, sobreviva este conflicto. Porque ahora hay políticas, aquella vez era para todos lo mismo. Sí. Esta vez aprendieron y entonces dijeron, no, con alguno no queda. Ahora, digo yo, ¿qué sentido tiene si le cobran, ya cobrándole a todos, a todos los productos de la soja? Lo que cobraba el gobierno, la recaudación del gobierno era solo de 430 millones de dólares. Menos, lo hablamos la otra vez, que el déficit de aerolíneas. Es cierto. Ahora, si encima se segmenta, ¿a cuánto? No sé, 300 millones. No, y aparte esas devoluciones después son muy difíciles, son casi inviables. Claro, ¿cuál es la intención? ¿Es la necesidad de tener más dólares, como le dijo el ministro Basterra, que a las organizaciones rurales que la situación, la necesidad de dólares del gobierno era desesperada? ¿O hay acá un objetivo político de dividir a la mesa de enlace entre las agrupaciones amigas y las agrupaciones que no son amigas? O sea que tu lectura es que detrás de esto, más que un fin fiscal, hay un fin político. Lo que pasa es que el fin fiscal no se puede explicar, porque digamos, si antes era 430 millones, hoy serán 350 millones. Por eso van a ir a un enfrentamiento con el sector más dinámico de la economía argentina, con el que más dólares le da a la economía argentina. Cuando el gobierno habla de exportar, cuando el gobierno habla de que hay que incentivar, obviamente con razón lo dice, porque digamos, en un país que carece de dólares, que tiene deuda en dólares y que no tiene posibilidad de contraer crédito en dólares, y lo que tiene que hacer es incentivar las exportaciones. Ahora, ese gobierno es el mismo que le aplica al sector más dinámico y exportador de la economía argentina esta clase de cosas. Entonces no hay un fin fiscal, hay un fin político. Ahora, Joaquín, por otra parte, hoy el presidente Alberto Fernández estuvo en un almuerzo con diferentes empresarios y allí puso de ejemplo el diálogo con el campo, la reunión que mantuvieron ayer, cómo se estaba
llevando adelante esta negociación, los puso de ejemplo. Bueno, a ver, el presidente debe tener, o tiene mala información de parte de su ministro de Agricultura, o tiene una opinión muy propia y personal de lo que es el acuerdo y llevarse bien con la gente. Porque digo, si uno se pone a ver, si uno escucha a los dirigentes, ya a los dirigentes, hay un mal ambiente. Y se va más abajo a las asambleas, es mucho peor el ambiente. Claro. Entonces, digamos, no hay un clima de negociación, no hay un clima de acuerdo con el campo. Eso no es cierto. Ahora, lo que no sé si esta es la opinión personal del presidente o si el ministro de Agricultura le está transmitiendo un clima que no hay. Porque yo me acuerdo en el 2008 que también había ministros y secretarios que a la entonces presidenta Cristina Kirchner le dijeron que la resolución 125 iba a haber algunas pequeñas protestitas, pero que se iba a resolver. Sí. Razón por la cual Alberto Fernández, siempre que era jefe de gabinete, siempre se autocriticó por no haber chequeado con las organizaciones agropecuarias el clima que había con respecto de esa decisión. Me extraña ahora que diga que está todo bien y que está todo... Lo pone en ejemplo, por claro. eso, no es ese el clima que uno ve en los dirigentes, ni mucho menos en las bases agropecuarias. Salvo que con esto tenga como objetivo esto que vos bien marcabas, ¿no? De alguna forma y políticamente dividir a la mesa de enlace. Obviamente, yo creo que, digamos, no, por eso te decía, creo que es inevitable una medida de fuerza de las, o asambleas que se hagan a la vera de los caminos y de las rutas. De hecho, Carvap ya dijo que decida lo que decida Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, que es donde pertenece, van a salir igual. Claro, eso es inevitable, pero también es inevitable, yo creo que es inevitable que las 4 organizaciones sigan en la mesa de enlace, porque no es lo mismo esta decisión que se tomó esta vez que la del 2008. Esta decisión segmenta, a los más chicos les da beneficios, supuestamente, vamos a ver si llegan o no, pero supuestamente le da beneficios. Bueno, el pasado no es muy augurioso con esto. En el gobierno de Cristina Kirchner también hubo porque primero le descuentan todo a través del ONCA, pero... Primero le descuentan todo y después le reintegran. Exacto. ¿Cuándo llegan los reintegros? ¿Cuándo se hace? ¿Se hacen bien? ¿No se hacen bien? Todas esas cosas hay que... Por eso digo, esto es, digamos, acá estamos, lo único seguro es que vamos a otra crisis con el campo muy parecida a la de 2008. Es muy grave lo que estás planteando. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias a vos. Un placer, como siempre. Gracias. Vamos a ir a una pequeña pausa en La Nación PM. Quédate ahí, ya venimos.